Bienvenidos, estimados alumnos, al taller de ética organizado por la Facultad de Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas Educación a Distancia, organizado también por TELDEDUET, Teleeducación para el Desarrollo. El día de hoy vamos a tomar el tema Ética del psicólogo en un mundo tecnológico. Cuando hablamos de tecnología, lo primero que se nos viene a la mente es Internet. Con la llegada del Internet y la computadora en los años 90, se acortaron distancias en cuanto a comunicación y adquisición de información. A la llegada de esta novedad del Internet también, la psicología comenzó a tomar cierto interés en este tipo de tecnologías. Por ello es que se interesa la psicología como ciencia en el uso de estas terapias alternativas o terapias virtuales para cierto tipo de casos de pacientes. Nos preguntamos, alumnos, ¿qué tan ético es el uso de estas tecnologías virtuales en el tratamiento de patologías, por ejemplo, como la psicosis, trastornos de personalidad, ansiedad, fobias? El día de hoy vamos a responder a esas interrogantes. Pero, ¿cuál es el objetivo de nuestro taller? El objetivo de nuestro taller va a ser que ustedes puedan reconocer la importancia del código de psicólogo, las normas, las reglas para el uso de su ejercicio profesional, ya que ustedes también en algún momento van a hacer uso de estos recursos tecnológicos en el ejercicio de su profesión. Los temas que vamos a tomar son la actividad psicológica en la red, la ética en la intervención psicológica por Internet y el uso de las TICs en los tratamientos psicológicos. La actividad psicológica en la red. En este caso vamos a recordar que el psicólogo utiliza la red porque desea comunicarse con otros profesionales que se encuentran en este caso no cerca sino lejos. Yo de repente quiero adquirir una información porque estoy realizando una investigación y deseo comunicarme con algún psicólogo de España, lo hago de repente utilizando el mail y me comunico con esta persona que se encuentra en España y puedo adquirir de esta manera la investigación. También puedo acceder a información de tipo psicológico. Ustedes de repente cuando realicen su tesis pueden encontrar los LILACs en el Internet. Pueden encontrar también revistas, abstracts, abstracts de las investigaciones, tesis completas, monografías, libros virtuales. Ustedes recordarán que en su campus virtual de los cursos que ustedes llevan acá en educación a distancia, los docentes colocamos links de libros completos para que ustedes puedan hacer uso, en este caso, de esta información y puedan ampliar el tema que se les está brindando. También es importante porque el Internet, en este caso la red, permite que el profesional aumente su potencial en el sentido de conocimiento, ¿no? Yo voy a poder acceder a este material y voy a poder leer más, informarme más acerca de nuevas tendencias, nuevos paradigmas, nuevos conceptos que actualmente se están usando. También en este caso puedo prestar servicios. Profesora, ¿qué tipo de servicios puedo prestar? Puedes crear tu página web, puedes crear tu blog. En este caso tú vas a poder utilizar Cedro, De Vida, los ministerios, ciertas instituciones tienen su propio blog, ¿no? Su propia página web en donde brindan ciertos servicios a las personas. En este caso, imagínense que de repente ustedes cuando terminen la carrera deciden prestar servicios a extranjeros peruanos a través de una página web por psicología, en donde de repente ustedes intercambian información o dan psicoterapia breve. Bueno, eso ya ustedes lo verán más adelante. También es importante recordar que la actividad psicológica en la red va a estar también mediada por los newsgroups. Los newsgroups se refiere básicamente a las redes sociales, los portales de psicología o grandes páginas web en donde nosotros podemos encontrar bibliotecas virtuales, trabajos de investigación, códigos, etc.
y también lugares de prestación de servicios relacionados a intervención. En un solo portal tú puedes encontrar todos los links de otras áreas relacionadas al portal que estás visitando. Por ejemplo, podemos visitar un portal de psicología experimental en Canadá y de repente encuentro un link que también me va a llevar a un portal de psicología en Estados Unidos, de psicología experimental, o también puedo entrar a un portal de una asociación psicológica de Cuba y voy a aparecer a través de ese portal, de repente me lleva a un portal de Gran Bretaña. Entonces, yo me puedo dar cuenta que todo es interconexión. Yo puedo encontrar una serie de links o vínculos que me pueden llevar a diferentes partes del mundo y también me pueden llevar a conocer todos los temas que de repente yo desconozca o no sepa. Es importante la ética en la intervención psicológica, pero ¿de qué se trata la intervención psicológica? Recordemos que hemos estudiado cómo se da eso de la intervención psicológica. La intervención psicológica es la relación que existe entre el paciente y el terapeuta. Pero ¿cómo será eso por internet? Nos preguntamos que es a través de una videoconferencia, a través de un mail, a través de un chat. En este caso, a través de una tecnología de información, llámese TIC. En este caso se va a realizar la misma terapia, pero mediante este medio. Pero nos preguntamos, ¿qué tan confiable, qué tan confidencial es esto? ¿Será confidencial? ¿Será ético hacer terapia? Bueno, según la APA, sí es confiable, se permiten cierto tipo de terapias, pero con ciertas patologías. Es por ello que la información que en este caso el paciente comparte con el terapeuta es confidencial. El terapeuta en este caso va a hacer uso de su código de ética y va a poder en este caso guardar en este caso los datos del paciente, no puede divulgarlos a otras personas. Desde la plataforma se pueden realizar consultas con cierta seriedad profesional, respetando la intimidad y privacidad del paciente. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? La ética en el uso de los tratamientos psicológicos. En 1993, la APA, la American Psychological Association, creó un grupo de expertos llamado Task Force para promover la aplicación de estos tratamientos empíricamente validados. Es decir, este grupo ético comenzó a ver si era posible hacer terapia bajo estas circunstancias, ¿no? El uso de plataformas virtuales. Y bueno, ellos crearon el tratamiento psicológico específico, que en este caso vamos a utilizar en algunas afecciones. De este tratamiento psicológico específico se desprenden 3 alternativas o modalidades de terapia virtual. En este caso tenemos la primera, que es la telepsicología. Cuando escuchamos hablar telepsicología, lo vamos a relacionar a una videoconferencia. En este caso se hace la terapia a través de una videoconferencia, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva. Vemos ahí a la terapeuta que tiene en este caso su paciente a través de la red. Está en otra parte del mundo, pero en su computadora, vía, en este caso virtual, está dando su sesión terapéutica. Pero, ¿en qué casos yo puedo utilizar la telepsicología? Se han realizado numerosos estudios sobre, en este caso, afecciones como el miedo de hablar en público. ¿Quién de repente ustedes, cuando empezaron la psicología, no sintió temor de hacer una exposición frente a su profesor? O recordemos cuando estábamos en el colegio también, que teníamos miedo de exponer o de contestar el oral. Bueno, les cuento que hay personas que tienen temor de hablar en público, pero para ellos ha llegado la solución, la terapia telepsicológica de, en este caso, del miedo a hablar en público. Se hizo un estudio con una terapia telepsicológica llamada Háblame, en donde en este caso, se realizaban sesiones de intervención, en este caso, para perder el miedo al público, ¿no? Haciendo ejercicios de vocalización, de dicción. Y en varias sesiones se logró que estos pacientes perdieran el miedo a hablar en público. Otro de los estudios realizados
con esta modalidad de telepsicología fue en animales fobias, animales pequeños, en este caso roedores, insectos, arañas. En este caso básicamente las cucarachas o las arañas, ¿no? ¿Quién no le ha tenido miedo a la cucaracha? La mayoría de personas le tienen miedo a este animalito, pero para ellos ha llegado esta terapia. Esta terapia ha probado su efectividad y ha reducido, en este caso, la fobia de varios pacientes mediante el uso de la modalidad telepsicológica. También, como segunda modalidad, en este caso como tratamiento alternativo de uso de TIC, tenemos la realidad virtual o más conocido como RV. Realidad virtual en este caso también se realiza con una serie de aparatos. Ustedes pueden ver en el dibujo, vemos ahí a una persona que tiene una especie de casco y en este caso vamos a imaginar que la persona tiene miedo ya no a las arañas ni al hablar en público, sino de repente tiene temor, o en este caso un miedo a estar en espacios cerrados. Y esta persona está en este caso realizando una especie de terapia por aproximaciones sucesivas, pero de manera virtual. Y también en este caso se están registrando las reacciones que siente esta persona. Este tipo de exposición virtual reduce enormemente, en este caso, el temor que tiene la persona o la fobia. En realidad virtual se han realizado también otro tipo de tratamientos en diferentes afecciones, como, por ejemplo, el miedo, en este caso, a las alturas, la acrofobia. También se ha trabajado en estrés postraumático. Dentro del estrés postraumático se trabajó un programa llamado el mundo de EMA. En el mundo de EMA se expone al paciente, en este caso se seleccionaron varios pacientes y se exponen a esos pacientes a ciertos estrés, pero de manera individual. Porque recordemos que una experiencia traumática no es la misma, difiere de cada paciente. Entonces, en este caso, cada paciente tiene su propia experiencia y se trabajó, en este caso, experiencias individuales y se obtuvo grandes resultados. En este trabajo realizado, en este caso, el mundo de EMA, de estrés postraumático, también se disminuyó enormemente el estrés de estas personas que tenían esa afección. Básicamente, midiendo las reacciones emocionales de estas personas. También, así como existe realidad virtual, también se trabajó en anorexias, en bulimias, en ataques de pánico también y obesidad. En realidad aumentada, que vendría a ser una versión evolucionada de la forma virtual, en este caso acá se aumentan los objetos, Ustedes pueden observar en el dibujo cómo es que la persona va a perder el miedo a las cucarachas, ¿no? Trata de tocarlos, pero en realidad no los toca, es algo virtual, algo que no existe, pero para la persona es como si lo tocara. Este tipo de exposiciones también hace de que con terapia y repetidas sesiones la persona vaya perdiendo el miedo que le tiene a estos insectos. Ahora, nos preguntamos, ¿estas terapias serán costosas o serán económicas? Bueno, déjenme decirles que estas terapias son muy costosas. Actualmente en el Perú no existen esas terapias. En otros países más sofisticados, más desarrollados, existen estas terapias. Esas terapias alternativas que ayudan a ciertas patologías. Profesora, ¿y yo puedo trabajar esa terapia en esquizofrenia, en trastorno de personalidad borderline, en personalidad tipo A? No, eso sí. Solamente se pueden trabajar en ese tipo de fobias pequeñas, ¿no? Fobias, ansiedades, estrés, pero en problemas de personalidad o trastornos que impliquen una medicación, como el trastorno de borderline, una depresión severa, no se puede trabajar ese tipo de terapias. Sería contraproducente para el paciente. ¿Cuáles son las limitaciones de estas terapias? Toda terapia tiene una ventaja y tiene una desventaja. En este caso vamos a hablar de las limitaciones y también de los riesgos. En este caso va a ser la ausencia de la interacción personal. No hay en estas terapias comunicación verbal.
a menos que sea por teleconferencia. Hay ausencia de comunicación no verbal. ¿Y para qué es importante la comunicación no verbal? Recordamos, alumnos. Es importante para la evaluación y el diagnóstico. Nosotros como psicólogos estamos entrenados de solamente mirando al paciente y en el diálogo que tenemos, yo puedo determinar si esa persona está bien o está mal. Y como hay ausencia de conducta no verbal, el diagnóstico en este caso no va a ser del todo real. También hay una ausencia de modelos de psicoterapia en la red. ¿A qué se refiere con eso? Que no hay un modelo específico para la intervención en terapia virtual. Quiere decir que si tú, por ejemplo, eres de corte conductista, puedes utilizar tu conductismo en terapia virtual. Si eres de corte psicodinámico, puedes usar tu psicoterapia breve o dinámica en la terapia virtual. O si eres cognitivo-conductual, también puedes hacerlo. Pero en este caso, la mayoría de estos estudios realizados con ese tipo de intervención virtual han utilizado el modelo cognitivo-conductual, que es el que se está usando actualmente y el que da mayores resultados. También en este caso vamos a tener falencias en la exploración y evaluación del estado mental. Yo no voy a poder evaluar al 100% a esa persona, porque no tengo un contacto directo con esa persona. También en este caso, pero así como también estamos viendo ciertas desventajas, también tenemos algunas ventajas, ¿no? Que por ejemplo hay una persona que está en intervención en crisis. Bueno, en este caso no me voy a conectar al internet, pero puedo mandarle un mensaje de texto, un mensaje de aliento para esa persona que de repente está muy ansiosa, muy nerviosa, muy estresada, o tiene mucha cólera, o no puede controlar sus impulsos, o está a punto de repente de tomar si es que tiene algún problema de alcoholismo o adicción. Yo en este caso voy a poder mandarle un mensaje de texto o llamarlo. Es importante que ustedes también tengan contacto con su paciente. Yo, por ejemplo, cuando hago terapia y estoy trabajando lo que es ira o en este caso ansiedad, llamo a mis pacientes: ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Luis? ¿Estás bien? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Has hecho tu tarea? ¿Has hecho tus ejercicios? Ah, muy bien. La próxima sesión te espero a ver ahí temprano. Entonces, el paciente también, en este caso, se siente identificado con su terapeuta, se siente motivado a seguir. Él piensa: mi psicólogo se preocupa por mí, mi psicólogo me dijo que me iba a llamar y me ha llamado. Si tú haces una promesa, la tienes que cumplir. En este caso, nosotros podemos hacer uso, en este caso, del teléfono, ¿no? El iPhone, un mensaje de texto para trabajar con algún paciente. Es importante que nosotros nos demos cuenta también en qué momento podemos utilizar este tipo de terapias. Recordemos entonces que no todas las patologías pueden ser tratadas mediante este tipo de intervención. Solamente aquellas que de repente son leves, ¿no? Las más graves ya necesitan otro tipo de intervención. Otra limitación que tenemos en este caso con este tipo de terapias, en el caso de la realidad aumentada, la realidad virtual y la telepsicología, en este caso, son el costo de esos aparatos. El costo de estos aparatos son demasiado excesivos. En este caso, los psicólogos que tengan un buen nivel adquisitivo podrán adquirir esos aparatos. Y otro riesgo que de repente podemos correr es que ¿de qué sirve que yo adquiera este aparato si no voy a estar capacitado o no voy a tener el conocimiento para poder intervenir con ese tipo de enfoque? Entonces, regla número 1, tengo que tener conocimiento de este enfoque. Tengo que tener también solvencia económica. Tengo que conocer bastante de las diferentes patologías que yo puedo intervenir con esta modalidad. Pero también hay ventajas, porque yo puedo hacer una psicoterapia a una persona que se encuentra en otra parte del mundo. Es económica también, porque ¿qué persona no tiene una computadora y su internet en casa? La mayoría creo que contamos con una computadora e internet. En ese caso también es algo económico. Las sesiones también de terapia que se han realizado en esas investigaciones son cortas, mientras de repente yo me puedo demorar en modalidad real con una fobia, utilizando el enfoque cognitivo-conductual, me puedo demorar unas 12 sesiones
En terapia virtual, en la mitad el paciente ya está bien. Entonces podemos decir que el número de sesiones también en este caso varía, ¿no? Cuando es una modalidad real y una modalidad virtual. Bien, alumnos, entonces recordemos que es importante que estemos informados sobre las ventajas y las desventajas de estas tecnologías de información, y también debemos de conocer los códigos de ética, las reglas, las normas para poderlas aplicar en cada uno de nuestros casos. Muchas gracias por su atención, espero volverlos a ver hasta otra oportunidad.